Hola, buenos días. Buen día, profe. Buen día. Bueno, vamos a tratar de empezar la clase A. Vamos a ver hoy la unidad 3, que es la unidad 4, perdón, que son vectores. Voy a compartir una pantalla. Así arranquemos. Profe, buen día. Sí. Disculpe. Sí. ¿Para qué época más o menos va a ser los parciales de álgebra? La otra semana. Porque teóricamente ahí la gente de práctica estaba hablando que esta semana terminarían ellos con la guía. ¿En qué ejercicio van ustedes de la guía 2? De la guía 3, perdón. Creo que en el 8, profe. ¿Qué sería qué? No sé, no la tengo la guía aquí, a ver si la tengo. En el 8 me has dicho vos que no que van. Vamos a ver, guía, a ver si esta es la guía de que tengo aquí. No la tengo abierta la guía de álgebra. ¿Qué sería ejercicio? ¿Qué ejercicios son? Hola, ¿qué ejercicios serían? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola. Buen día, sí, profe. Bien. ¿Sí me escuchan? No sé el ejercicio 8, ¿qué sería de la guía? Creería que van a terminar esta semana y bueno, la otra semana sería el parcial. Se está pensando los últimos días de la semana. Los últimos días de la semana sería jueves o viernes, por ahí, ¿no? ¿Me han escuchado? Sí, profe. Profe, aquí preguntan si solamente va a ser práctica. Sí, práctica nomás. ¿Va a haber recuperatorio? Sí, creo que sí, siempre hay recuperatorio, a la semana nomás. Bueno, arranquemos, pues ya. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si tengo a alguien más para que ingrese. No, nadie más. Bueno. ¿Ven ahí la presentación, que no? Sí. Bueno. Vamos a ver la unidad 4, que es vectores en el plano y en el espacio. Vamos a ver aquí qué es, aquí llamamos vectores, en R2 y en R3, su representación, las operaciones básicas que hay con ellos, se suma, producto por escalar, vamos a ver ortogonalidad, paralelismo, todas esas cosas, producto vectorial, ¿sí? Así que bueno, arranquemos. Definición. Pero ahí hay otro que está queriendo entrar, así lo admitamos. Bueno, definición, me dice geométricamente, definimos un vector. Un minutito. Geométricamente definimos un vector como un segmento orientado. El vector OP tiene como origen, en física se denomina punto de aplicación, el punto O y como extremo el punto P. O sea, cuando se representa un vector de esa forma, con dos letras, OP, se tiene que poner arriba un segmento con una flechita que está dando la orientación del vector, y el sentido significa que ese vector nace en la primera letra y termina en la segunda letra. ¿De acuerdo? Los vectores tienen módulo, dirección y sentido. Eso es lo que caracteriza a un nodo, que tiene módulo, dirección y sentido. Sigamos. Todo vector tiene como elemento la dirección, el sentido y el módulo.
La dirección de un vector está dada por la recta que contiene al vector o por cualquier otra recta paralela a ella. O sea, la dirección es la recta donde está el vector o cualquier recta paralela a ella. El sentido de un vector está dado por la orientación del segmento orientado, es decir, el sentido del vector OP, que va del origen O al extremo P. O sea, dentro de esa recta se va para un lado o para el otro. Eso es el sentido. Y el módulo de un vector es igual a la longitud del segmento, o sea, la longitud del segmento que le hemos llamado OP. Es decir, el módulo del vector OP es igual a la longitud del segmento OP. Y lo indicaremos entre barras de esta forma. O sea que se pone OP con la flechita arriba, que no, y para indicar el módulo lo encerramos entre dos barras paralelas. El módulo de un vector es siempre positivo o nulo. O sea, el módulo siempre va a ser positivo o nulo. ¿De acuerdo? Entonces, un vector es un segmento orientado que tiene dirección, que es la recta de aplicación, sentido, dentro de esa recta de aplicación, para qué lado de la recta va, y módulo es la longitud del segmento. Esas son las tres características que tiene un vector. Definición algebraica de un vector. El conjunto de todos los vectores del plano lo denotaremos con R2. Es decir, R2 está formado por todos los conjuntos de pares ordenados XY, tal que X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales. El vector nulo es el paro 0, 0 y lo denotaremos con la simbología O sub B. Además, existen dos vectores especiales en R2, es el 1, 0, o sea, tiene primera componente unitaria y la segunda 0, que denotaremos con I, la flechita esta va arriba de la I latina, y el vector 0, 1, primera componente 0 y segunda componente 1, que denotaremos con J, lo mismo la flechita va arriba de la J. Y a estos dos vectores, al 1, 0 y al 0, 1, los llamaremos vectores canónicos. El conjunto de todos los vectores en el espacio los denotaremos con R3. Es decir, R3 son las ternas ordenadas X, Y, Z, tal que X pertenece a los reales, Y pertenece a los reales y Z pertenece a los reales. En general, a los elementos de un vector los llamamos componentes. Ejemplo, si el vector U igual a menos 2, 6, 1, menos 2 es la primera componente, 6 es la segunda componente y 1 es la tercera componente del vector U. En R3, el vector nulo también es la terna 0, 0, 0 y se lo denota también con O sub B. Y los vectores canónicos en R3 son el I, 1, 0, 0, el J, 0, 1, 0 y el K, 0, 0, 1. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Hasta aquí bien, profe. Sigamos entonces. Un minutito. Notación. Denotaremos los vectores con letras minúsculas, especialmente las últimas letras del abecedario, U, V, W, X, o bien con letras mayúsculas en el origen y en el extremo, como hemos visto hace rato, que no, O, P, Q, P, R, S. Siempre que se ponga con estas dos letras mayúsculas, siempre va la flechita arriba. Los números reales o complejos los llamaremos escalares y los denotaremos con las letras griegas o las primeras letras de nuestro abecedario. O sea, los números que van a acompañar a los vectores se les llama escalares y pueden ser, como dice ahí, números reales o complejos. Y se los puede llamar alfa, beta, gamma o A, B, C. La velocidad, la fuerza, la aceleración y el desplazamiento se representan a través de vectores, o sea, esas son magnitudes vectoriales. El tiempo, la temperatura, la energía se representa mediante
escalares, o sea, esas son magnitudes escalares. Aquí vamos a ver cómo se representa un vector en los reales, en R, en R2 y en R3. En R, el vector va a tener una sola dirección, en este caso es la horizontal, ¿que no? Y el vector está orientado de 0 a A, ¿sí? Y este vector nace en 0 y termina en A. Entonces la flechita va en ese sentido, ¿que no? El vector tiene esta orientación, esta dirección, este sentido, y el módulo va a ser la longitud de ese segmento. Eso es un vector en R. Un vector en R2, para representar un vector en R2, elegimos un sistema cartesiano ortogonal, donde vamos a tener una componente vertical, que le llamamos el eje X, que es la primera componente, y una recta vertical, que va a ser la segunda componente o el eje Y. Entonces, para representar el vector AB, ¿cómo hacemos para representar en R2? Bueno, primero vamos a determinar el sistema de unidades. Aquí la unidad es la misma tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, yo tengo el vector AB, como A es la primera componente, y se la representa en la horizontal. Entonces, en la horizontal, a partir del origen, que es la intersección de los dos ejes ortogonales, voy a marcar A unidades. El B, que es la segunda componente, lo vamos a marcar en la vertical. Entonces, a partir del origen, en la vertical voy a marcar B unidades. ¿Cómo hago para encontrar el vector? Por A, en el eje horizontal, voy a tirar una recta paralela al eje Y. Y por B, en la vertical, voy a tirar una recta paralela al eje X. El punto de intersección de esas dos rectas que he tirado va a ser el punto AB. Y el vector va a ser el segmento que une el origen del sistema de coordenadas con ese punto AB. Entonces, este vector tiene esa dirección de esa recta que pasa por el origen y por el punto AB, tiene el sentido que va de 0 a B, y el módulo va a ser la longitud de ese segmento que va de 0 a B. Entonces, así representamos un vector en R2. Y en R3, para representar un vector en R3 en el espacio, aquí vamos a tener un sistema de 3 ejes ortogonales entre sí. Generalmente, en la forma de representación que vamos a usar nosotros aquí en este curso, y más adelante van a seguir con lo mismo, los ejes que vamos a usar son el X, Y y Z. Los ejes Y y Z se utilizan para la representación en el plano, donde el eje Y es el eje horizontal, Z es el eje vertical, y con el X vamos a dar el sentido de profundidad de la tercera dimensión. ¿Sí? Generalmente este eje X se representa aproximadamente a unos 42 grados del eje Y negativo. O sea, el ángulo que forma ese eje X con el eje Y negativo es aproximadamente 42 grados. El sistema de unidades que vamos a tomar aquí para representar se llama la perspectiva caballera. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo va a ser el sistema de unidades? El sistema de unidades va a ser en el eje Y y en el eje Z, las unidades van a ser el mismo. Van a ser las mismas. Y en el eje X, para dar el sentido de profundidad, en el eje X, la unidad generalmente está entre el 50 y el 70% de las unidades en los otros dos ejes. Entonces, así les he descrito cómo es la representación de un sistema ortogonal de 3 ejes en el plano, ¿que no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer para representar el vector de coordenadas o de componentes ABC? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera componente es el eje X, entonces marcamos A unidades en el eje X. La segunda componente en el eje Y, marcamos B unidades en el eje
Y la tercera componente en el eje Z marcamos C unidades en el eje C. En el eje Z, perdón. ¿Cómo hacemos para encontrar el punto ABC? Bueno, la forma que yo utilizo es la siguiente. Lo primero que hago es, por el X igual a A, tiro una paralela al eje Y. Por el punto B del eje Y, tiro una paralela al eje X y encuentro el punto de intersección. Con ese punto de intersección, ¿qué voy a hacer? Desde ese punto de intersección, tiro una recta al origen del sistema de coordenadas. Bien. ¿Y ahora qué hago? Por ese punto de intersección que he encontrado en el plano XY, tiro una paralela al eje Z y por el punto C del eje Z tiro una paralela a esa recta que yo he encontrado de la intersección de los dos puntos en el plano XY con el origen de coordenada. La intersección de esa paralela con la paralela al eje Z me da el punto del vector ABC. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir ese punto ABC con el origen de coordenadas. Entonces, ahí tengo el vector ABC, que va a tener la dirección de esa recta, del punto ABC al origen de coordenada, el sentido, el que va del origen de coordenada a ABC, y el módulo va a ser la longitud de ese segmento. ¿De acuerdo? ¿Han comprendido cómo se representan los vectores en R3 y en R2? Sí, profe. Bueno, sigamos. Definiciones. Si dos o más vectores tienen la misma dirección, sentido y módulo, decimos que esos vectores son equivalentes. Dos vectores que tienen la misma dirección y módulo, pero sentido contrario, se llaman vectores opuestos y lo indicaremos con menos b al vector opuesto de b. O sea, si yo tengo el vector b que tiene esta dirección y sentido y tiene este módulo, y este va a ser el vector menos b porque tiene la misma dirección, sentido opuesto y el mismo módulo. ¿Comprendido? ¿Comprendido? Sí. Bueno, sigamos. Un minutito. Bueno, el módulo de un vector se encuentra aplicando el teorema de Pitágoras. Tengo el vector AB, entonces, pero ¿cómo hago? Lo represento en un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Entonces, hacemos la representación como ya conocemos. En el eje horizontal marcamos la unidad A, en el eje vertical B, y encuentro el vector B. Si ustedes se fijan, el ángulo que formo entre este segmento que es 0A y este segmento que está aquí, que es la paralela al eje Y que pasa por A, el ángulo entre esos dos segmentos es de 90 grados. Entonces, lo que estamos viendo que el vector es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para encontrar su magnitud, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿que no? Entonces vamos a tener que el módulo de ese vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. O sea que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de las componentes del mismo al cuadrado. ¿Sí? Un ejemplo, tengo el vector B igual a 3, 4, entonces el módulo o norma de B va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado B al cuadrado, o sea, va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de 25 igual a 5. El vector nulo tiene módulo 0, por lo tanto, como el origen y el extremo coinciden, el vector nulo no tiene
ni dirección ni sentido. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo determinar un vector dado por otros dos. Dice, si las componentes de los puntos extremos P y Q de un vector son P igual a 1, B1, C1, Q igual a 2, B2, C2, entonces las componentes del vector PQ, o sea, es el vector que nace en P y termina en Q, son las componentes del extremo menos las componentes del origen. O sea, PQ va a ser igual a Q menos P igual, según como hemos definido cada uno de estos vectores, va a tener como primera componente A sub 1 menos A sub 2, segunda componente B sub 2 menos B sub 1 y tercera componente C sub 2 menos C sub 1. Aquí vamos a ver un ejemplo. Si tengo el vector P igual a 3, 2, 4 y Q 6, 8, 7, entonces las componentes del vector cuyos extremos son P y Q es PQ igual a primera componente de Q menos primera componente de P, 6 menos 3. Segunda componente de Q menos segunda componente de P, 8 menos 2. Tercera componente de Q menos tercera componente de P, 7 menos 4. Entonces queda el vector 3, 6, 3, cuya norma o módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, igual a raíz cuadrada de 54, que si factorizamos me queda 3 raíz de 6. ¿De acuerdo? Igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si solo si sus respectivas componentes son iguales. En R2 vamos a tener que U es igual a A sub 1, A sub 2, B igual a B sub 1, B sub 2, vamos a decir que U es igual a B, si solo si A sub 1, A sub 2 es igual a B sub 1, B sub 2, si solo si A sub 1 es igual a B sub 1 y A sub 2 es igual a B sub 2. O sea, si cada una de sus componentes son iguales entre sí. En R3 lo mismo. Si tengo U igual a A sub 1, A sub 2, A sub 3 y B es igual a B sub 1, B sub 2, B sub 3, U va a ser igual a B si solo si A sub 1 es igual a B sub 1, A sub 2 es igual a B sub 2 y A sub 3 es igual a B sub 3. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver un ejemplo donde me dice que los vectores son iguales, nada más que tengo que encontrar cuánto vale esas variables que están ahí para que se cumpla esa condición. Me dice, halla el valor de x, y, z, si x menos 1, x más y 2, que es un vector, es igual al otro vector 3, z, y más z. Entonces, como me han dicho que son vectores iguales, la única forma de que esos vectores sean iguales es que cada una de sus componentes sean iguales. O sea que voy a tener que x menos 1 es igual a 3, que x más y es igual a z y que 2 es igual a y más z. Muy bien. Entonces, formado las tres igualdades que están aquí, entonces, ¿qué saco? De la primera igualdad saco que x vale 4. Si yo ya conozco que x vale 4, entonces puedo reemplazar en la segunda igualdad, ¿que no? Si reemplazo me queda 4 más y igual a z. Entonces, despejando, poniendo de un lado las incógnitas, del otro lado los números que conozco, me queda que y menos z es igual a menos 4. Y en la tercera igualdad me quedaba que y más z es igual a 2. Como ven, ya tengo aquí el valor de una de las variables que no conocía, que de x igual a 4. Pero me faltan las otras dos. Pero las otras dos forman un sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces resolvemos ese sistema de ecuaciones dos incógnitas por el método que ustedes quieran, que puede ser el de los determinantes, por igualación, por sustitución. Entonces, resolviendo esto me queda que y es igual a menos 1 y z igual a 3. Entonces, estos valores satisfacen este sistema de ecuaciones. Entonces, los valores de las incógnitas que yo buscaba son x igual a 4, y igual a menos 1 y z igual a 3. ¿De acuerdo? Si quieren verificar que es cierto, reemplacen. Si quieren verificar que es cierto, reemplacen los valores que han encontrado aquí en esta igualdad.
Vamos a ver algunas operaciones con vectores. Vamos a empezar por la suma de vectores. Entonces, en R2 vamos a tener dado el vector U igual a sub 1, a sub 2, y B igual a B sub 1, B sub 2. U más B va a ser un vector que va a tener como primera componente la suma de las primeras componentes de cada vector. Y segunda componente, la suma de las segundas componentes de cada vector. O sea que U más B va a ser igual a sub 1 más B sub 1 como primera componente y A sub 2 más B sub 2 como segunda componente. Lo mismo pasa en el espacio para vectores en R3. Si U es igual a sub 1, A sub 2, A sub 3 y B es igual a B sub 1, B sub 2, B sub 3, U más B va a tener como primera, va a ser un vector, o sea que la suma de vectores es otro vector que va a tener como primera componente la suma de las primeras componentes, o sea va a ser A sub 1 más B sub 1. Segunda componente, la suma de las segundas componentes, A sub 2 más B sub 2, y tercera componente, la suma de las terceras componentes, A sub 3 más B sub 3, ¿sí? Ahora vamos a ver otra operación. Entonces aquí tenemos que hemos visto que la suma de dos vectores es como resultado otro vector. Ahora vamos a ver la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un escalar o multiplicado como vector y el resultado va a ser otro vector. Entonces, en R2 consideremos que el escalar sea alfa, que pertenece a los reales, y el vector en R2 sea U igual a sub 1 a sub 2. Alfa por U va a ser un vector que va a tener como primera componente el producto del escalar por la primera componente del vector U, o sea, alfa por A sub 1. Y la segunda componente va a ser el escalar por la segunda componente del vector U, o sea, alfa por A sub 2. ¿De acuerdo? A este término que se obtiene aquí, alfa por A sub 1, alfa por A sub 2, es el múltiplo escalar de U. ¿Por qué se llama múltiplo escalar? Porque es el vector multiplicado por un escalar, ¿no? En este caso se llama alfa. En R3 vamos a tener lo mismo. U es igual a A sub 1, A sub 2, A sub 3. Alfa es el escalar. Entonces alfa por U va a ser un vector que va a tener como primera componente alfa por A sub 1, segunda componente alfa por A sub 2 y alfa por A sub 3, tercera componente. Bueno, que también es un múltiplo escalar de U. ¿Qué hace alfa en realidad al vector? Lo amplía, lo hace más grande o lo disminuye. Lo hace más grande si alfa es mayor que 0 y si alfa es mayor que 1, y si alfa es entre 0 y 1, lo hace más chico. En el caso que alfa sea negativo, lo hace opuesto, ya sea más chico, más grande, pero también lo hace opuesto. Sigamos. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Tengo dado los siguientes vectores: U igual a menos 3, 2, 0, B igual a 1, menos 5, 2 y W 1 medio, 0, 3 cuartos. Me pide que resuelva estas operaciones que están aquí. Vamos a ver la primera, que es la suma de los tres vectores. O sea, la primera es que U más B más W. O sea, ¿qué va a ser igual? Va a ser la suma de los tres vectores. Si yo sumo los tres vectores, ¿qué voy a tener como primera componente? Va a ser la suma de las tres primeras componentes. O sea, va a ser igual a menos 3 más 1 más 1 medio. Segunda componente, la suma de las segundas componentes. O sea, 2 menos 5 y 0. Y tercera componente, la suma de las terceras componentes. 4 más 2 menos 3 cuartos. Trabajando esto, me tengo menos 3 más 1 es menos 2, más 1 medio es menos 3 medios. 5 menos 2 es menos 3, y 4 más 2, 6, menos 3 cuartos es 21 cuartos. O sea, el vector suma de los tres vectores es menos 3 medios, menos 3, 21 cuartos. ¿De acuerdo? Hagamos el B. El B me dice que B es W igual a menos 2B. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una resta, pero uno de los términos de la resta tengo el multiplicación o producto por un escalar, que es 2B. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener W, 1 medio, 0, menos 3 cuartos, menos 2 por B, o sea, 2 por 1 menos 5, 2. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que vamos a hacer es hacer el producto por escalar
y voy a transformar esta resta en la suma del opuesto. O sea, me va a quedar 1 medio más 0 menos 3 medios más, por eso hago menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por menos 5, 10, menos 2 por 2, menos 4. Como respetado el signo del producto, por eso pongo más aquí adelante, ¿sí? Lo que he hecho es la suma del opuesto. Entonces esto es igual, primera componente va a ser 1 medio menos 2, segunda componente 0 más 10 y tercera componente menos 3 cuartos menos 4. 1 medio menos 2 en realidad es menos 3 medios, aquí es menos 3 medios, 0 más 10 es 10 y menos 3 cuartos menos 4 es menos 19 cuartos. ¿De acuerdo? ¿Han comprendido? ¿Sí? Sí, profesor. Seguimos. Ahora vamos a ver propiedades. Propiedades de la suma y del producto por escalar. Ya hemos definido la igualdad, la suma y el producto por escalar de vectores en R2 y R3. Las siguientes propiedades se verifican en ambos espacios. Para eso definimos dos escalares, alfa y beta, y tres vectores U y V y W que según el caso van a ser de R2 o de R3. La primera propiedad es la conmutativa, o sea, significa que en una suma no importa el orden en cómo lo sumes, o sea, significa que U más B es igual a B más U. La asociativa, que tiene suma de más de dos miembros, no importa cómo agrupe para resolverlo, o sea, U más B más W es lo mismo que U más B más W. Después tenemos la segunda, que es la existencia del elemento neutro de la suma, o sea, que es el vector nulo, o sea, U más vector nulo es igual al vector nulo más U igual a U. Este es el elemento neutro, ¿por qué? Porque si lo sumamos a un vector, da como resultado el mismo vector. La cuarta propiedad es el inverso aditivo a la suma, o sea, el opuesto. En este caso le llamamos menos U, porque U más menos U es igual a menos U más U, que es igual al vector nulo. ¿Sí? Entonces ese es el inverso aditivo o opuesto. ¿De acuerdo? Después tenemos la quinta propiedad, que es alfa por beta, escalares por U, es igual a alfa por beta por U. O sea, da lo mismo que multipliquemos primero lo escalar y después por el vector, o multipliquemos primero uno por el vector y después el otro por el vector. Después tenemos la distributividad del producto escalar respecto a la suma de escalares, o sea, alfa más beta por U es igual a alfa por U más beta por U. La séptima es la distributividad del producto escalar respecto a la suma de vectores, o sea, alfa más U más B es igual a alfa por U más alfa por B. Y por último es que si multiplicamos un vector por el escalar unidad es igual al mismo vector. O sea, 1 por U es igual a U. Para verificar estas propiedades, la suma de vectores en R2 y en R3 y el producto en escalar por un vector en ambos espacios, diremos que R2 y R3 poseen estructura de espacio vectorial. Y lo denotaremos de esa forma. Aquí están las dos formas en las cuales se escriben la estructura de espacio vectorial de R2 y la de R3. Ahora vamos a ver forma canónica de un vector. Aquí se acuerdan cómo teníamos en los complejos la forma binómica. Bueno, esto es algo similar. Dado un vector U de componentes AB de R2, podemos expresar el vector U empleando los vectores canónicos de la siguiente manera. Al vector AB lo voy a expresar como la suma de dos vectores. Uno que tenga primera componente A, segunda componente 0, más otro vector que va a tener primera componente 0 y segunda componente B. ¿Sí? Entonces también puedo ser que al vector AB lo pueda expresar como el escalar A multiplicado por el vector canónico 1, 0, y al vector 0B lo puedo expresar como el escalar B multiplicado por el vector canónico 0, 1. O sea, AB va a ser igual a A por 1, 0 más B por 0, 1.
Entonces luego expresaremos al vector AB como un vector vertical, que de esta forma, AB, o bien en la forma canónica que sería, como el vector 1, 0 es hemos llamado I y al 0, 1, J, entonces AB lo podemos expresar como el escalar A multiplicado por el vector canónico I más el escalar B multiplicado por el vector canónico J. O sea, AB se puede expresar como A por I más B por J. En forma similar, dado un vector U igual a ABC que pertenece a R3, podemos expresar dicho vector como vector columna o bien utilizando los vectores canónicos llamando la forma canónica, o sea, ABC, el vector ABC, lo puedo expresar como vector columna ABC, o bien en forma canónica A por I más B por J más C por K. Y aquí vemos un ejemplo, si el vector U igual a 3 menos 5, 7, igual a 3 menos 5, 7, entonces esto va a ser igual a 3 por I menos 7 por J más 7 por K. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hola? Sí, profe. ¿Seguimos? Bueno. Ahora vamos a ver vector unitario o versor. Un minutito. Llamaremos vector unitario versor a todo vector de módulo 1. O sea, todo vector que tenga módulo igual o norma igual a la unidad se le va a llamar versor o vector unitario. Aquí vamos a ver un ejemplo. Me dan el vector U igual a 1 medio raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Le calculamos el módulo o norma, o sea que eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de 1 cuarto más 3 cuartos, igual a 1. ¿Sí? Entonces, este vector 1 medio raíz de 3 sobre 2 es un vector unitario o versor. Los vectores canónicos de R2 y J son unitarios, por eso también se les llama versores fundamentales. Como también son unitarios los vectores canónicos de R3 y JK. O sea, a esos vectores se les llaman versores fundamentales. Propiedad. Esta propiedad es cómo se puede obtener un versor o vector unitario a partir de cualquier vector. Tengo el vector B, que es distinto del vector nulo. Entonces, el vector U sub 1 igual a 1 sobre la norma de B por B es un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido de B. O sea, si yo tengo un vector B y quiero encontrar un vector unitario, ¿qué hacemos? Hacemos 1 sobre la norma de B y lo multiplicamos por B. Y ese vector que obtengo así va a ser un vector unitario que va a tener la misma dirección y sentido de B. Ahora, si tengo un vector distinto al vector nulo, B igual a distinto al vector nulo, voy a encontrar un vector que le vamos a llamar U sub 2, que va a ser igual a menos 1 sobre la norma de B, que es también un versor que tiene la misma dirección del vector B, pero sentido opuesto. O sea, si en vez de multiplicar al vector B por 1 sobre B, lo multiplico por menos 1 sobre B, voy a obtener otro versor o vector unitario, nada más que va a ser un vector con sentido opuesto a B. Luego, para encontrar el versor de un vector, basta premultiplicar dicho vector por el inverso de su módulo. Vamos a ver un ejemplo. Tengo el vector menos 1, 1, menos 2, cuya norma es raíz de 6. Entonces vamos a encontrar el versor unitario en el mismo sentido de U. En el mismo sentido de U. Bien. Entonces U sub 1 va a ser igual a 1 sobre la norma de U por U. O sea que va a ser la norma de U raíz de 6, o sea 1 sobre raíz de 6 por menos 1, 1 menos 2. ¿Y qué va a quedar? Menos 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y menos 2 sobre raíz de 6, que es un vector en la dirección y sentido de U, pero de módulo 1. Y aquí está verificado que no.
que eso es cierto. Entonces ahora vamos a encontrar el versor o vector unitario que tiene sentido opuesto a U, que va a ser U sub 2, que va a ser menos 1 sobre la norma de U por U. O sea que esto va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 6 por menos 1, 1 menos 2. O sea que esto me queda 1 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6 y 2 raíz de 6. Es un vector en la misma dirección y sentido contrario a U, pero de módulo 1. Ahora vamos a ver otra operación entre vectores, que es el producto por escalar o producto interno de dos vectores. O sea, producto no por escalar, perdón, producto escalar o producto interno de dos vectores. Dado los vectores U igual a sub 1, A sub 2 y B igual a B sub 1, B sub 2, vectores de R2, definimos el producto escalar de U y B y que denotaremos con U por el símbolo de por bien marcadito, bien redondito, bien fuerte, por B al número real. O sea, aquí nos está diciendo que el producto escalar de dos vectores nos da como resultado un número real. U producto escalar B es igual a sub 1, A sub 2, producto escalar B sub 1, B sub 2, y es igual a la suma de los productos de las componentes homólogas entre sí. O sea, es igual a A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2. O sea que es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta 2 de A sub I por B sub I. Aquí tenemos un ejemplo. Sea U igual a menos 3,5 y B igual a 4,1, entonces U, producto escalar B, va a ser igual a menos 3,5, producto escalar 4,1, que es igual a menos 3 por 4 más 5 por 1. O sea, va a ser menos 12 más 5 igual a menos 7. O sea que el producto escalar de U por B es igual al número escalar menos 7. Y así lo mismo para R3. Si tenemos U y B que pertenecen a R3, el producto escalar va a ser U, producto escalar B, va a ser igual a A sub 1 por B sub 1, más A sub 2 por B sub 2, más A sub 3 por B sub 3, igual a la sumatoria de igual a 1 hasta 3 de A sub I por B sub I. Tenemos un ejemplo aquí. Entonces U es igual a 2 menos 3, 6, B es igual a 5 menos 1, 3. El producto escalar de U por B va a ser igual a 2 por 5 más menos 3 por menos 1 más 6 por 3, igual a 31. ¿Comprendido? ¿Seguimos? Hola. Sí, profe. Bueno, vamos a ver propiedades del producto escalar o interno. Consideramos un escalar alfa que pertenece a los reales y los vectores V, W de R2 o R3. El producto escalar o interno verifica las siguientes propiedades. La conmutativa, o sea que U, producto escalar B, es igual a U a B, producto escalar U. La distributiva, o sea que U, producto escalar B más W, va a ser U, producto escalar B, más U, producto escalar W. La homogénea, o sea que alfa por U, o sea el producto por escalar, alfa por U, producto escalar B o producto interior B es igual a alfa por U producto escalar B. Y la definida positiva porque el producto escalar o interior de un vector por sí mismo es mayor o igual que 0. Y el producto escalar de un vector por sí mismo, o sea, U, producto interior U, aquí es igual a 0, aquí es igual a 0, si solo si U es igual al vector nulo. Veamos aquí. Veamos aquí. Sea B igual al vector AB, entonces, y B, producto interior B, va a ser igual a AB, producto interior AB. ¿Sí? Si hago el producto interior, esto es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. A esto le llamo 1. Por otra parte, sabemos que la norma o módulo del vector B elevado al cuadrado va a ser igual a la norma
o módulo del vector AB, aquí faltaría elevado al cuadrado. O sea, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Que esto no es otra cosa que A al cuadrado más B al cuadrado. A esta la llamamos 2. Como ven, los segundos miembros de 1 y 2 son iguales. Entonces podemos igualar los primeros miembros. Entonces vamos a tener que la norma de B elevado al cuadrado es igual a B producto interior B. Entonces podemos decir que el módulo o norma de B va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de B producto interior B. ¿De acuerdo? Esta es otra forma de definir la norma de un vector. Que la norma o módulo del vector es igual a la raíz cuadrada positiva del producto interior del vector por sí mismo, lo cual se denomina norma de un vector inducida por el producto interior. ¿Comprendido? Sí, profesor. Sí. Bueno, sigamos entonces. Paralelismo y ortogonalidad de vectores. Dos vectores no nulos son paralelos si, solo si existe un escalar no nulo al que multiplicado por uno de ellos es igual al otro vector. ¿Sí? O sea, dos vectores no nulos son paralelos si, solo si existe un escalar no nulo tal que multiplicado por uno de ellos es igual al otro vector. O sea, U es paralelo a B si, solo si existe K distinto de 0 tal que U es igual a K por B. ¿Sí? Esa es la definición de paralelismo. Veamos un ejemplo. Me dan U igual a 2 menos 1 y me dan B igual a 6 menos 3. Entonces voy a decir que U es paralelo a B, ya que existe K igual a 3, tal que U igual a 3 por B. Y está bien que no, porque 2 por 3 igual a 6 y menos 1 por 3 es igual a menos 3. Por lo tanto, U es paralelo a B. Dos vectores no nulos son ortogonales si, solo si el producto interior es igual a 0. O sea, U es ortogonal o perpendicular a B si, solo si U producto interior B es igual a 0. Entonces, un ejemplo, tengo U igual a 2 menos 1 y B igual a 3, 6. Entonces vamos a hacer el producto interior de estos dos vectores. U producto interior B va a ser igual a 2 menos 1 producto interior 3, 6 igual a 2 por 3 más menos 1 por 6. Y eso es igual a 0. Entonces, como esto es igual a 0, U es ortogonal a B. ¿Sí? Luego U es perpendicular a B o B es perpendicular a U. Podemos decir que U y B son perpendiculares. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver unos ejemplos aquí. Me dicen, dado sean U igual a 3, 4 y B igual a 1 alfa, tengo que determinar el valor de alfa tal que U y B sean ortogonales y U y B sean paralelos. O sea, tengo que ver qué valor tiene alfa para que se cumpla el paralelismo y la ortogonalidad. Entonces, vamos a partir por la A. Para que U sea perpendicular a B, si solo si U producto interior B es igual a 0. Si solo si 3, 4 producto interior 1 alfa, que tiene que ser igual a 0. Si solo si 3 por 1, 3, más 4 por alfa, 4 alfa es igual a 0. Despejo alfa, me queda que alfa es igual a menos 3 cuartos. O sea, el vector B igual a 1 menos 3 cuartos es perpendicular o ortogonal al vector U de coordenada 3, 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ítem B, que tiene que ser paralelo. Para que U y B sean paralelos, entonces debe existir un K distinto de 0 tal que U sea igual a K por B. Entonces significa, si U es igual a K por B, sería U, que es 3 cuartos, es igual a K por 1 alfa. Si hago el producto escalar por escalar que está aquí, entonces va a quedar que 3 cuartos es igual a K por alfa por K. Como tengo igualdad de vectores, entonces tienen que ser iguales las componentes. Entonces, 3 es igual a K y 4 es igual a alfa por K. De la de arriba saco que K es igual a 3,
y reemplazando me queda que alfa es igual a 4/3. Entonces vamos a tener que el vector B igual a 1 4/3 es paralelo al vector U 4/3. ¿De acuerdo? Bueno, lleguemos hasta aquí nomás, porque aquí he llegado con el otro grupo. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, profe, bueno. Y nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, ¿ah? Para que Bueno, sigamos profe. avanzando. Muchas gracias. Hasta la próxima.